Señor les bendiga. Vamos a continuar entonces en esta noche nuestro estudio del libro de Juan, ya culminado entonces los capítulos 17, 24 al 26, lo que vamos a estar entonces reflexionando y mirando en esta noche. Le invito a que pueda abrir sus Biblias en Juan 17, 24 y 26 es lo que corresponde entonces. Dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Entonces, esta es la última parte de esta sección, que es la oración de Jesús, empezando entonces primeramente por su gloria, orar por sus discípulos, por los que iban a creer, y esta es la última parte entonces sería por los que un día van a estar reunidos con Él en su gloria. Vemos entonces, dice: si bien es cierto que, como dijo un antiguo espiritual, todos hablan del cielo, pero nadie va al cielo. También es cierto que quienes van al cielo no hablan del cielo, porque la iglesia pierde su objetivo del cielo y se vuelve espiritualmente complaciente, egocéntrica, materialista, mundana, débil y letárgica. En este punto, entonces, si es que nosotros nos ponemos a pensar cómo está la iglesia actualmente espiritualmente hablando, digámosle que muchos han perdido su mirada en el cielo, ¿verdad? Muchos se congregan en las iglesias, fundan iglesias, todo para su propio beneficio. Nosotros en el estudio anterior hemos visto entonces algunas situaciones que la iglesia actual está pasando, por ejemplo, como la mundanalidad, como el materialismo, como el egocentrismo. Caemos muchas veces en el fariseísmo también, ¿verdad? Mucha religión, pero muy poca práctica. Muy pocos cristianos realmente verdaderos que se acercan a la iglesia porque realmente quieren hacer bien las cosas. Y sin embargo, cuando uno pregunta entonces a una persona: ¿quieres ir al cielo? Y te dice que sí, sí quiere ir al cielo. Pero si le preguntamos cuánto tiempo en el día se pasa orando o leyendo la Biblia, muchos te van a decir que en una semana quizás no llegan ni en un minuto, ¿verdad? En esas acciones. Entonces eh, es un poco contradictorio decir quiero ir al cielo, pero no hacemos estas cosas, ¿verdad? No pasamos tiempo en oración y no pasamos tiempo haciendo lo que Dios realmente quiere. Si nosotros no conocemos la Biblia, tampoco vamos a conocer al Dios a quien nosotros servimos y jamás vamos a poder entonces reflejar su gloria en nuestras vidas. Entonces aquellas personas, o sería la iglesia en sí, es el que se está dirigiendo al cielo, pero es el que no habla del cielo, habla más bien de cosas mundanas. Nosotros vemos que ha entrado muchas corrientes en las iglesias que hablan de prosperidad, que hablan entonces de riquezas materiales, de que el cristiano tiene que vivir siempre de gloria en gloria, venciendo, pero no hablamos de aflicción, ¿verdad? Cuando vemos a alguien en aflicción, generalmente pensamos que seguramente está pecando, está haciendo algo incorrecto, es un castigo de parte de Dios. Pero sin embargo, cuando nosotros miramos las escrituras, aquellas personas que han sufrido más, es aquellas personas que más han sido limpiados y trabajados de parte de Dios en medio de esas situaciones difíciles. Los placeres, dice acá, las comodidades del mundo presente consumen gran parte del tiempo y energía. Los creyentes olvidan que en este mundo no es su hogar verdadero, que aquí son extranjeros y peregrinos y que su ciudadanía está en los cielos y que no tienen aquí una ciudad permanente, sino que busca el porvenir. El peligro creciente de la iglesia no es que tenga una mentalidad tan celestial que deja de ser terrenal, sino que tenga una mentalidad tan terrenal que deja de ser celestial. Muchas veces nosotros como cristianos mismos caemos en el error de desesperarnos ante las situaciones.
tenemos una vista demasiado corta, ¿verdad? No pensamos que nuestra vida aquí en la tierra es un paréntesis comparado a toda la eternidad, los miles de años que vamos a estar viviendo y lo que nosotros hagamos en este paréntesis es lo que va a determinar nuestra vida futura, ¿verdad? Lo que hay después de la muerte. Sin embargo, nosotros nos centramos en cosas de este mundo, nos centramos en un hogar más lindo, en conseguir todo lo que el mundo nos dice que es éxito para una persona, ¿verdad? Un mejor carro, un mejor trabajo, posición social. Entonces, hasta los cristianos caen en eso. Y en las iglesias mismo entra también esa corriente, ¿verdad? Nos guiamos más por los cargos, ¿verdad? Alguien que es entonces líder de una iglesia, siempre vemos de ese lado, pero no nos detenemos a pensar hacia dónde entonces nosotros estamos decidiendo inconscientemente pasar la eternidad, hacia el cielo o hacia el infierno, ¿verdad? Podemos buscar en nuestras Biblias primero de Juan 2, 15 al 17. Si es que alguien entonces lo encuentra, puede leer bien fuerte. Primera de Juan 2, 15 al 17. Amén, gracias. Vemos entonces de que acá en esta parte podemos rescatar tres cosas importantes, porque todo lo que hay en el mundo, y especifica qué es lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Los deseos de la carne, todo lo que nuestras emociones nos pide a nosotros hacer, todo lo que nos impulsa a buscar, lo que nos impulsa a alcanzar, ¿verdad? Ya sea gloria, fama, por naturaleza somos egocéntricos, orgullosos, entonces todos esos deseos nos pide la carne buscar una forma entonces de aplacar, digámosle, llevar a cabo lo que está pidiendo. Pero sin embargo, cuando nosotros caemos en el error de buscar complacer entonces esos deseos, es como tirarle leña al fuego. Siempre va a ir creciendo más y más, nunca va a llegar a un límite. Cuando nosotros empezamos a recorrer el camino de complacer los deseos de nuestra carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es un camino sin fin. Es un camino que no tiene un punto tope de llegada. Dice, los hombres piadosos siempre han anhelado el cielo. En el Antiguo Testamento David expresó el deseo de su corazón por el cielo cuando escribió en Salmos 16:11 encontramos, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y en el Nuevo Testamento, Pablo escribió a los filipenses, en Filipenses 1:23, deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En 2 Corintios 5:8 declaró su preferencia por estar ausente en el cuerpo y presente en el Señor. Pablo escribió a Timoteo en su epitafio triunfal. Encontramos en 2 Timoteo 4:6 al 8. Podemos buscar. Entonces lo que Pablo escribió en esa carta a Timoteo. 2 Timoteo 4:6 al 8. Si es que alguien entonces lo encuentra, puede leer bien fuerte. Y vemos entonces que aquellos cristianos piadosos
que realmente están predestinados para salvación, siempre van a tener en su corazón el deseo de estar con Cristo, que es muchísimo mejor, como expresa Pablo. Todos entonces, los que aman la venida del Señor, son aquellos entonces que están escogidos para salvación y siempre van a buscar hacer lo correcto. Y la forma en que nosotros sepamos qué es lo correcto es meditar en las Escrituras. No podemos hacer algo que no conocemos, ¿verdad? Y sabemos que lo que Dios nos pide hacer o lo que Dios nos pide en nosotros, que es santidad, es contrario a nuestra naturaleza pecaminosa y va a ser una lucha constante, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que en esa lucha contra la carne no estamos solos. Y el cristiano que es piadoso sabe que esa lucha es dura y es constante. Entonces desea el cielo para poder liberarse de eso porque ve entonces los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y todo lo que su cuerpo y su naturaleza pecaminosa le pide como un estorbo, una carga, una enfermedad. Pero aquellos entonces de que van por la vida supliendo las necesidades de su naturaleza caída, entonces son aquellos que no han conocido a Dios realmente. Dice como David y Pablo, todos los cristianos deben añorar el cielo, pues todo lo preciso para ellos está allá. Su Padre está allá. Jesús enseñó a orar así a los creyentes: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Los creyentes han muerto y están allá. El escritor de Hebreo describió la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Sus nombres están registrados allí. En Lucas 10:20 Jesús dijo a los discípulos: no os regocijéis de lo que el Espíritu se os sujeta, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lo más importante entonces es que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Entonces la pregunta ahora es, ¿verdad? Si nosotros encontramos aburrido escuchar prédicas, leer las escrituras o pasar tiempo en oración, ¿qué es lo que pretendemos ir a hacer en el cielo? ¿Verdad? Si como creyentes nosotros no anhelamos el cielo, no anhelamos estar con Cristo, no anhelamos santidad y nos duele nuestro pecado, entonces, ¿qué es lo que pensamos hacer en el cielo? Va a ser, si constantemente nuestra actividad allí será glorificar el nombre de Dios, escuchar su palabra, hacer lo que a Él le agrada, pasar tiempo conversando con Él, pero esta vez cara a cara, ¿verdad? Y la oración es conversar con Él, pero Él estando en espíritu, ¿verdad? Entonces, en esta sección de los versículos 24 al 26, nosotros vemos, entonces describe la comunión de la gloria futura, el objetivo de dicha gloria y una degustación de ella. En el versículo 24 dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. La apasionada petición final de la oración de Cristo es que aquellos que el Padre le ha dado pueda estar con Él en su gloria eterna celestial. Humanamente hablando, no hay nada que garantice tan abrumador y asombroso privilegio. Como Pablo recordó a los corintios, los cristianos no somos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, pero aún eran enemigos de Dios, según Romanos 5:10 describe de cada uno de nosotros, aún siendo enemigos de Dios. Estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos ellos vivían en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso encontramos en Efesios 2:1-3. No hay diferencia entonces entre nosotros y las otras personas. La única diferencia entonces es que Dios, en su misericordia y en su gracia, escogió salvarnos a nosotros. Pero no hay ningún mérito en nosotros. Nosotros éramos también pecadores, siguiendo la corriente de este mundo, los deseos de nuestro corazón, lejos de querer hacer la voluntad de Dios. Estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso encontramos entonces en dos versículos distintos, Efesios 2:12 y Romanos 3:23. Pero la verdad maravillosa de la redención está en Dios, que es rico en misericordia, que por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo escribió entonces a los cristianos de Roma, esto encontramos en Romanos 5:8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces nuestra justicia está entonces sentado a la diestra del Padre. Y Él entonces en este versículo 24 ora a su Padre Celestial por cada uno de los que van a creer, aquellos que eran primicias entonces destinados para salvación. En Romanos 8:29 al 30 también encontramos entonces versículos relacionados, si es que alguien encuentra, puede leer bien fuerte. Romanos 8:29 al 30. Vemos entonces acá que Dios no solamente perdona a los pecadores arrepentidos, también los adopta como hijos suyos. Esta verdad entonces llevó al apóstol Juan a clamar entonces maravillado, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque Él no le conoció a Él. Entonces en este versículo vemos nosotros la sucesión de la salvación. Primero Dios nos conoció, nos predestinó, nos justificó, entonces nos llamó, nos justificó y nos glorificó. En esta sección entonces de Juan nosotros vemos que Dios anhela que nosotros probemos también esa glorificación. La esencia entonces del Padre y sus atributos comunicables que puedan ser vistos en nosotros. ¿Y cómo eso puede ser visto? A través de nuestras acciones y palabras para con los demás, ¿verdad? Como cristianos, nosotros, nuestra conducta tiene que ser lo que Dios pide de nosotros. Debemos de ser distintos, diferentes. Brillar entonces y llevar el nombre de Dios en alto. Vemos que la petición que Jesús hace en este versículo está en armonía perfecta con el propósito de Dios que nosotros acabamos de leer. Al escoger a los creyentes antes de la fundación del mundo y escribir sus nombres en el libro de la vida y dárselos al Hijo como regalo en su amor. La verdadera oración siempre es consecuente con la voluntad de Dios. Eso es lo que aprendemos acá. La verdadera oración entonces del creyente siempre va a ser de acuerdo a los propósitos de Dios. Por eso nosotros en la Escritura encontramos que todo lo que anhela nuestro corazón es lo que el Padre entonces va a conceder también. ¿Por qué? Porque ese anhelo en nuestro corazón va a estar de acuerdo al propósito de Dios. Si nosotros nos deleitamos en Dios, en realidad, siempre nuestras peticiones van a ser consecuentes a su voluntad. Entonces, todas las peticiones que nosotros hagamos, que va entonces en armonía con su voluntad, siempre Él va a cumplir. La frase que dice entonces en este versículo, aquellos que me has dado, vuelve a expresar la razón por la cual los creyentes son especiales para Cristo. Son un regalo del amor del Padre. Entonces, es la forma más afectuosa en la cual se puede referir el Señor a los creyentes cuando se dirige al Padre. La iglesia es su esposa, prometida a Él en matrimonio por el Padre. Vemos entonces que la iglesia es su esposa y tiene que ser presentada sin mancha y sin arruga.
Entonces Cristo mismo se encarga de la salvación y lo termina. Él entonces no deja nada a medias. Él se encarga entonces de que la iglesia sea presentada limpia, sin mancha y sin arruga. La petición específica de Cristo, por quienes el Padre les ha dado, que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, expresa además su deseo de comunión eterna con ellos. Él quiere que todos los escogidos desde la eternidad estén con Él, donde está ahora, en el cielo. En Juan 14:3, Jesús reveló su propósito de llevar al cielo a los creyentes. Si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. En Juan 12:26 prometió, si alguno me sirve, sígueme, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Ahí expresa entonces el deseo de Jesús. Él quiere entonces que su esposa, que sus escogidos, que aquellas personas que están destinadas para salvación estén con Él en el cielo, que disfruten entonces esa gloria que el Padre le ha dado, que disfruten entonces con esas personas que son el regalo de parte de Dios. Es el deseo de Cristo, no solamente que los creyentes tengan ese deseo de personal de estar en el cielo, como en Apocalipsis dice, un lugar donde ya no hay llanto, ya no hay enfermedad, ya no hay dolor. Entonces, donde somos protegidos totalmente de parte de Dios con cuerpos glorificados, el creyente debe anhelar eso, pero a la vez Jesús anhela que nosotros estemos ahí con Él. Entonces, un anhelo entonces recíproco y mutuo. Para que vean mi gloria que me has dado. Vemos entonces la gloria futura. Es el objetivo entonces de Jesús, es la gloria futura. Jesús entonces también pidió que sus seguidores pudieran ver la gloria que el Padre le había dado. Cierto es que en la encarnación de Cristo vimos su gloria, gloria como la de un unigénito del Padre, pero esa gloria estaba velada en su carne. Solamente en el cielo se manifestará por completo a su pueblo cuando le vean tal como Él es. En el plan misericordioso de Dios, los creyentes no solo ven la gloria de Cristo, también la comparten. Pablo escribió a los filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar en sí mismo todas las cosas. La canción de los redimidos por toda la eternidad, mientras observan la gloria del Señor, el Señor Jesucristo, será lo que nosotros encontramos en Apocalipsis 5, 12 al 13. Ese es el objetivo entonces de la gloria futura. Nosotros vemos entonces en estos versículos. Si es que alguien lo encuentra, puede leerlo bien fuerte. Apocalipsis 5, 12 al 13. Sí. Amén. Nosotros vemos acá entonces lo que decían a gran voz. Si nosotros entendiéramos todo lo que acá nombra, el Cordero fue inmolado, es digno de tomar riquezas, poder, Él murió, resucitó, escogió para salvación, redimió a su pueblo, lo guardó, lo limpió, para que sea glorificado al final. Si nosotros entendiéramos entonces todo el peso que tiene eso, entonces nosotros estaríamos ahí cantando con todo nuestro corazón, ¿verdad? El Cordero es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y algo muy importante que en el versículo 13 dice, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, ¿qué es todo lo creado que está en el cielo? Nosotros vemos ahí aves, quizás nubes,
muchas cosas, ¿verdad? Sobre la tierra, plantas, animales, y debajo de la tierra, en el mar, que encontramos peces, muchas partes aún inexploradas. Vemos que toda la creación canta a Dios. Toda su creación entonces le eleva alabanza y le eleva gloria. Eso es lo que nosotros entonces debemos de anhelar y de sentirnos entonces privilegiados de formar parte de esas personas que algún día van a cantar allí, lo que expresan estos versículos. Y ese es el objetivo entonces de Jesús, que esas personas le puedan glorificar a Él y puedan entonces también compartir esa gloria en el futuro. En el versículo 25 al 26 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Los últimos versículos de esta magnífica oración resuman la confianza de Cristo en el Padre justo y les concedería sus peticiones. Dios es justo en todo lo que hace. Sus juicios, sus obras, ordenanzas, palabras son justos. Jesús reiteró lo que había planeado en el versículo 9. Sus peticiones no eran para el mundo, que no había conocido al Padre. Por lo tanto, no tenían derecho a recibir su cuidado especial o la intercesión del Hijo. Entonces, Jesús especifica otra vez para quién va dirigida esta oración. No es para todo el mundo, es para aquellos que van a conocer. Todos los cristianos que alguna vez existieron, que existen actualmente y que existirán por todo lo que dure entonces esta tierra aquí, por esas personas. Entonces, nosotros vemos que quizás la petición del Padre para esas personas que no lo conocen y que están destinados para ira, para juicio, entonces tiene otro tipo de cuidado el Padre para con ellos, otro tipo de amor. En Juan 3:18 Jesús advirtió: el que no cree ya ha sido condenado porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es entonces la condenación? No creer en el nombre de Jesús. ¿Por qué entonces es una condenación no creer en Jesús? Porque es el único medio por el cual el cristiano puede llegar, entonces una persona puede llegar al Padre. Es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces el único camino es el único mediador. Entonces si es que no cree en Jesús, no hay otro camino por el cual pueda ser salvo esa persona. No solo conocía Jesús al Padre desde toda la eternidad como expresa aquí, sino que también ha dado a conocer el nombre del Padre a sus seguidores, los cuales conocieron que el Padre le había enviado. La misión del Señor entonces era llevar a los pecadores perdidos en una relación personal con Dios, lo cual solo viene por conocerle. Inicialmente Jesús hace conocido al Padre en el momento de la salvación y continúa haciéndolo conocido mediante el proceso de la santificación y finalmente cuando glorifica a los creyentes, los lleva en la presencia celestial del Padre. Su objetivo es incluso que ahora puedan experimentar el amor con que el Padre ha amado a Cristo y que al conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, sean llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Dios se derrama en los creyentes en la salvación y continúa en ellos porque son morada de Cristo y se cumple perfectamente para ellos en el cielo. Las peticiones de Cristo de esta oración, la más grande de todas, se puede resumir en 7 palabras. El Señor oró por la preservación de los creyentes. Padre Santo, a lo que me has amado, guárdalos en tu nombre. Por el gozo entonces de esos santos, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. En el versículo 13. Por liberación, que los guardes de todo el mal. En el versículo 15. Por la santificación, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el versículo 17. Unificación, que sean todos en uno. Versículo 21. Asociación, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. En el versículo 24. Y por último, la glorificación, que vean mi gloria.
versículo 24. Vemos entonces que la oración que Jesús eleva a su Padre no se contradice en lo absoluto con lo que después nosotros encontramos en todas las epístolas de las cartas que fueron escritas a los creyentes. Entonces para nosotros es una gran esperanza, es un gran alivio para todos los creyentes y también es un gran privilegio que seamos escogidos como hijos de Dios, que cada uno de nosotros tengamos el privilegio de conocer a Cristo, de tener su vida en nosotros. Tenemos que valorar eso, hacer entonces el mayor esfuerzo y lo que nos corresponde a nosotros como hijos, ¿verdad? Nuestra responsabilidad. Nosotros hemos visto eso desde el principio del libro de Juan. La soberanía de Dios con la responsabilidad humana, siempre de la mano. Dios es soberano y Él sabe lo que va a ocurrir, pero el hombre no es exento entonces de todas las decisiones que toma, siempre tiene una consecuencia por la cual tiene que pagar. Entonces nosotros tenemos que siempre pensar, analizar y ponernos entonces a meditar en dónde nos va a llevar las decisiones que estamos tomando hoy. Jesús entonces anhela que nosotros, cada uno de nosotros estemos con Él en el cielo. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí en la tierra para que nosotros podamos llegar algún día a estar en el cielo? Sabemos que, que nuestro esfuerzo quizás va a ser duro, no vamos a poder nosotros solos, pero Dios ha prometido estar con nosotros, el Espíritu Santo nos va a respaldar, Jesús no nos va a dejar, Él siempre prometió estar con nosotros. Entonces, lo que corresponde de nuestra parte es lo que nosotros con celo tenemos que cuidar, la oración, la lectura de la palabra, la comunión con los santos y todo lo que la Escritura nos pide, ¿verdad? Y cada día entonces nosotros ser mejores. Cuando nosotros en realidad tratemos a los demás como Cristo es y trató a los demás en los evangelios, en su ministerio, es cuando nosotros estamos mostrando, entonces llevando el nombre de Dios en alto. Estamos glorificando su nombre a través de nuestras obras. Glorificamos al Padre cuando predicamos a otras personas y glorificamos al Padre cuando las personas nos miran y dicen estos son diferentes. Cuando logramos entonces mantener calma en situaciones que normalmente las personas se desesperan, o cuando logramos entonces estar en serenidad y confianza plena en el Padre aun cuando no hay salida. Perdón. Entonces en todas esas situaciones nosotros glorificamos al Padre. Cometemos muchos errores, pero eso no nos tiene que entonces desanimar. Siempre confiando en el Padre. Entonces en este termina así, en esta parte de la sección del versículo 17, la oración de Jesús. Y en la próxima semana estaremos entonces hablando del 18 que ya habla acerca del arresto de Jesús. Y eso es todo, que el Señor los pueda bendecir y tenga una excelente semana.